la ves, José Luis? ¿Cómo la ves? Tú que, por ejemplo, estás viviendo una parte de un atentado contra la libertad de expresión que se supone que está en la Constitución, ¿verdad? Por una situación ahí de tu revista, pero más allá de eso, ¿cómo ves la el verdad contexto? me sorprendió mucho, ¿no? Cuando recibí la carta en donde me estaba solicitando el IE bajar las carteleras que finalmente eran con el propósito de celebrar el 10º aniversario de la revista. Para dar un contexto. El contexto. Tú tienes una revista, eres el director general de Ser Empresario. Correcto. Y bueno, en la portada aparecen infinidad de personajes, desde políticos, empresarios, en fin. Académicos, de todo. Muchos líderes, ¿no? Vas a celebrar tus 10 años y pones en la portada a Borruel y sacas unas carteleras por ahí. Correcto. Y es antes del periodo de campaña. Yo entiendo que has puesto por ahí también a priistas y a otros personajes. Así es. Pero bueno, se te va ahorita el IE contra todo sobre esa situación, contraviniendo, no sé, nos dirás tú, Ramón, la cuestión de la Constitución. Sí, obviamente, de la libertad de expresión. digo, lo que estamos haciendo nosotros con la revista era simplemente, y se lo puse en una carta muy clara al presidente del IE, estamos buscando un personaje controversial, alguien que le pudiera servir la revista. Yo me dedico a la mercadotecnia, Ramón, y bueno, siempre buscas cómo una campaña de mercadotecnia tenga un efecto deseado. ¿Y cuál es ese efecto? Que la gente la comente, que sea una campaña controversial, que la gente la platique en los cafés. Que la como platiquen. así fue, ¿verdad? Que la se hizo verdad la es que pelotera, ¿verdad? Que se platicó en todo el estado, ¿no? Sí, o sea, claro. el efecto que queríamos lograr desde el punto de vista mercadológico, lo logramos. Porque tú eres un empresario. Porque a eso me dedico, Okay. a hacer estrategias de mercadotecnia. Y bueno, si no lo puedo hacer dentro de casa, con mi revista, con mis productos, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Es como si, por ejemplo, nosotros aquí invitáramos a Borruel o a Pablo Cuarón o a Duarte y luego nos dijeran que por qué los invitamos. Correcto. Pues finalmente la gente tiene derecho a escucharlos. Así es. Pero aquí la clave es de que una ley secundaria, como sería una ley electoral, Así es. y luego más que nada, no solamente la ley secundaria, sino la interpretación Que le da la autoridad. que le da la autoridad, o sea, le hace los monitos o monitas que están ahí y que los puso otro poder fáctico, son los que interpretan la ley y esa interpretación queda muy lacia y entonces pues no sirve, ¿no? Aquí lo particularmente grave es el atentado que hay contra la libertad de expresión, no solamente contra ella, sino contra la libertad de trabajo que se está tratando de coartar en un trabajo precisamente de carácter periodístico que realiza Mauricio, de carácter empresarial, en donde le pide a la autoridad que de alguna manera baje su publicidad, siendo que el árbitro de esta elección apenas acaba de iniciar funciones el 15 de diciembre y tengo entendido que tu publicidad está puesta desde meses Desde antes, claro. Así es. Aquí lo que hace ruido es lo siguiente: esa autoridad es la que en un momento dado va a validar, puede ser la del estado de Chihuahua o la federal, como sucedió con Ugalde, ¿no? Es la que va a validar un proceso que legitima, de acuerdo a nuestras leyes, un gobierno que es el que debe de operar y debe conformar el Estado mexicano, es parte del Estado mexicano. Entonces, el Estado mexicano no funciona, está fallido, no hay Estado ya, o por lo menos aquí en Juárez. Aquí en Juárez, yo entiendo que el Estado, a ver, ustedes me dirán, es para que tú como empresario tengas la libertad y la seguridad y las garantías de que te van a proteger. Para que yo como ciudadana no esté temerosa de que alguien se va a meter a mi casa encapuchado, sin placas en las trocas, pero diciendo que es autoridad. O que van a mandar policías municipales a bajar una cartelera porque supuestamente está violentando el aspecto electoral, ¿no? O sea, ese es el estado de cosas que vivimos, que sufrimos en Ciudad Juárez. Si alguien pregunta por el Estado fallido, una teoría política en donde la característica fundamental es de que las libertades individuales no son respetadas, en donde el ejército realiza funciones de policía civil, realmente en Ciudad Juárez sí estamos viviendo un estado fallido. Ayer lo dijo el senador Galindo, realmente el estado de excepción en Ciudad Juárez se vive desde hace meses, Edna, en donde es el ejército mexicano el que se dedica a hacer labores de prevención, de investigación y de detención, lo que violenta la Constitución. Por eso hoy, ¿qué celebramos? ¿Que la Constitución es letra muerta? ¿Que el Estado mexicano, llámese gobierno de los 3 niveles, no respeta la ley? Y los 3 poderes, porque digo, ahorita que mencionabas al senador Galindo, pues yo te voy a decir que salieron los discursos del senador Galindo, del senador Baeza, ¿verdad? Ahora sí, rasgándose las vestiduras. y cuando fueron alcalde y cuando fue gobernador, ¿Qué pasó? estaban del otro lado de la mesa, ¿no? Ah, sí, claro, porque es muy bonito ser oposición. Digo, bueno, yo hice muchas carreteras, pues sí, pero hay que ser conscientes de que el problema del crimen organizado no viene de hace
6 años o 12 años, ¿no? Es un proceso de un sistema que precisamente surge de la Revolución Mexicana, claro, surge con un partido hegemónico como el PRI, se empieza a romper o a dar mismo jugada a otros partidos, y a lo mejor pues no estamos preparados para esa jugada, o sea, necesitamos todavía el autoridad o autoritarismo del otro sistema, o no conformamos finalmente el tejido social ni los factores de poder para que pudiéramos transitar de una manera tersa. Es que pareciera como si hubiera dos avenidas, ¿no? Una avenida en la que se quiere acelerar el progreso de México, un modernismo aparente, y otro, que es la realidad de México, en donde el atraso no permite ese tipo de evoluciones paralelas. Y ahí es donde surgen los conflictos, ¿no? Precisamente. Pero ¿qué falta? Que no se adecúan las leyes, porque ¿cuántas reformas ha habido de la Constitución? Y que una ley secundaria, y que la otra ley, y de tantas leyes nos hacen bolas, y nomás los que están ahí con los libritos, pues saben los recovecos, y nomás ellos ganan. La mayoría de los estudiosos señalan que son alrededor de 600 reformas las que ha sufrido la Constitución, y hay una crítica específica de los historiadores norteamericanos, de los juristas norteamericanos, de por qué tantas. Yo digo, pueden ser 600 o pueden ser 1000 si esta ley no sirve. El problema es de que no es lo que tiene la Constitución, sino que lo que contiene, las disposiciones, no se respetan, y mientras no se respeten tendrán que venir nuevas reformas y más reformas. ¿Qué vamos a hacer? Pues pedirle a nuestros políticos que lo primero que hay que hacer es que lo que juramentan cuando asumen el cargo lo cumplan, que respeten la Constitución y que no haya alcaldes o gobernadores o presidentes de la República que quieran imponer la ley violentando la ley. Y es cumplir y hacer cumplir, además. Claro. Pero podremos en este proceso electoral local, y no nada más en Chihuahua, sino en los 12 estados, y hay otras elecciones intermedias en algunos estados, dar el tránsito. Si yo, por ejemplo, veo con lo que sucedió este sábado pasado, claro, aquí en la ciudad, que independientemente que no son las primeras muertes, bueno, se lamenta, pero por las características de que estamos hablando ya de un esquema de masacre donde se pasan los límites, donde el Estado mexicano ya no controla, donde ni siquiera dan la cara, José Luis. Lamentable, lamentable. Creo yo que eso fue una tremenda falla por parte del Ejecutivo Estatal. De hecho, lo que le sucedió cuando y local se presentó también. El alcalde andaba aquí, ¿no? El alcalde creo que, bueno, en sus clases de aviación, imagino, en El Paso, pero la verdad, muy mal, muy mal. Y lo grave de esto es fundamentalmente que todas las autoridades están coludidas para que no se respete la ley y se violente el Estado de Derecho, y eso sí te piden a ti, ciudadano, cumple el Estado de Derecho. Pero además se pelean y se rasgan las vestiduras en el cafecito, en la Cámara de Senadores, en la de Diputados, bien a gusto, ¿verdad? Y cuando tú te encuentras a uno de nuestros políticos en un avión, ni te saluda. Él va en su clase premier pagada por nosotros, tomándose su whisky o tomándose su cerveza o lo que sea. Es la verdad y todos lo sabemos. Y ni siquiera voltean a ver al ciudadano común y corriente que somos nosotros y que les pagamos. Regresamos en un momentito. Tu opinión es muy importante para nosotros. Escríbenos a análisis.dichosyhechos@gmail.com o déjanos un mensaje de voz al teléfono 690-7168.